Hola a todos, bienvenidos a nuestra primera clase de Excel. En esta clase de Excel vamos a ver las tareas básicas que podemos hacer en una hoja de cálculo. Como veis, tengo ya creada una pequeña tabla para que podamos trabajar sobre ella. Lo primero que podemos encontrar en una hoja de Excel es cómo seleccionar los datos para poder modificarlos. Tenemos las columnas que se pueden seleccionar pulsando sobre la letra de la columna, ¿vale? Se puede seleccionar de una en una o se pueden seleccionar varias a la vez pulsando en una y arrastrando el ratón con el botón pulsado. O se pueden pulsar en sitios discontinuos pulsando una columna y pulsando la letra control seleccionando las columnas que queramos, de esta manera, ¿vale? Exactamente igual que lo hacemos con las columnas, lo podemos hacer con las filas. Yo puedo seleccionar una fila, puedo seleccionar otra o puedo seleccionar otra, puedo seleccionar varias filas consecutivas o puedo seleccionar filas discontinuas manteniendo pulsada la tecla colector. ¿Para qué me va a servir esto? Pues me va a servir porque, por ejemplo, yo puedo querer hacer en este título y en este título ponerle negrita y sin embargo no ponérselo a este de medio. Vamos a quitar la negrita. Vale, puedo seleccionar, igual que he seleccionado las columnas, igual que he seleccionado las filas contiguas o separadas, puedo seleccionar las celdas de la misma manera. Yo puedo seleccionar una celda, otra celda, ¿vale? Puedo seleccionar varias celdas contiguas arrastrando el ratón, ¿vale? O puedo seleccionar celdas en diferentes sitios de la hoja. Fijaros que cuando yo selecciono celdas en diferentes sitios de la hoja, la última se me queda de color blanco. Sin embargo, cuando yo selecciono celdas contiguas, es la primera la que se me queda en color blanco. ¿Por qué se queda una celda siempre en color blanco? Bueno, esto es una estrategia que tiene Excel para que al modificar el formato siempre veamos en una celda cómo quedaría mejor que si lo vemos con el fondo azul o con el fondo gris, que dependiendo de la versión de cómo tengamos configurada la pantalla, se va a ver diferente, pues por ejemplo, si se cambian los colores de las celdas o esto, ¿vale? Por ejemplo, si yo, imaginaros, selecciono esto, ¿vale? Y le quiero poner un color azul, ¿vale? Yo, en realidad, en la que estoy viendo cómo quedará es en esta, que era en la que se me ha quedado en blanco al seleccionarlo, ¿vale? Repetimos. Si yo a este rango le quiero poner un color azul, en el único que estoy viendo de verdad cómo me va a quedar el color es en esta celda, es en la que se me ha quedado con el fondo blanco. ¿Vale? Exactamente lo mismo decíamos con las celdas discontinuas. ¿Vale? Esta es en la que yo veo cómo de verdad me va a quedar el formato, sobre todo el formato de color. Vale. Como en cualquier otro programa de Microsoft, yo siempre voy a tener la tecla de deshacer, que me va a permitir deshacer la última acción que he hecho, ¿vale? Y la tecla de rehacer, que me va a permitir rehacer la última acción. Tengo al lado de ambas unas pequeñas flechas que me permiten elegir cuántas acciones quiero deshacer o cuántas acciones quiero rehacer. ¿Vale? Esto funciona exactamente igual que en cualquier programa de Office. Para cambiar el formato de una celda, pues simplemente me tengo que posicionar en esa celda y elegir el formato que le quiero dar, pues negrita, cursiva, subrayado, cambiarle el tipo de letra, el tamaño de la letra. ¿Vale? Esto funciona exactamente igual en Excel que en cualquier programa de Office. Hay muchas cosas que son comunes a toda la suite de Office. Y esta del formato es una de ellas. También yo puedo seleccionar, hemos visto cómo seleccionamos la columna, hemos visto cómo seleccionamos la fila, también puedo seleccionar la hoja entera. Para seleccionar la hoja entera, seleccionaré aquí, ¿veis este triangulito que aparece aquí? Pues seleccionaré y todo lo que yo haga a partir de este momento me lo hará para toda la hoja, tanto en las celdas que estoy viendo como en las que no estoy viendo. Si yo, por ejemplo, pongo el texto rojo, ¿vale? Si yo ahora me voy al final de mi hoja
que acordaros que, como hemos visto en el manual, con el control fin y la flecha, yo me voy, en este caso, a la última columna. Si yo escribo aquí, veis que me escribe en rojo, ¿vale? Exactamente igual si yo me voy a la última fila, control flecha abajo, y escribo aquí, me escribe en rojo. ¿Por qué? Porque cuando yo he elegido la letra roja, la he elegido para toda la hoja. Si yo ahora le vuelvo a poner el formato negro, el formato automático, ¿vale? Me lo hará en cualquier celda de la hoja. Bueno, vamos a continuar. ¿Cómo podemos modificar los datos en la hoja? Vámonos al principio con control inicio. Vamos a ver cómo podemos modificar tanto los datos como lo que yo tengo escrito. Primero tengo que tener una cosa clara. Cuando yo escribo en Excel, yo estoy viendo una celda que siempre es el cruce entre una columna y una fila. Por ejemplo, esta celda sería la celda C13. Yo, para saber en qué celda estoy en un momento determinado, siempre lo miraré aquí. Que es mucho más fácil mirar aquí para saber que estoy en la de 12 que tener que recorrer todo esto y todo esto para ver en qué punto de intersección estoy. O me puedo querer ir a la fila o a la celda XC56. ¿Vale? Fijaros que automáticamente se me ha venido aquí, porque yo se lo he dicho en el cuadro de nombres. Es mucho más fácil moverse de esta manera y saber en qué fila estoy que tenerme que recorrer todo esto con toda la hoja con la barra de desplazamiento, buscar la XC, buscar la fila 56. ¿De acuerdo? Bueno, continuamos. Entonces, decíamos, cuando yo estoy en una celda, si yo estoy escribiendo, siempre me va a permitir escribir todo lo que yo quiera, ¿vale? Yo veo esto en varias celdas. Veis que lo veo en la B13, en la C13 y en la D13. Pero no es cierto, solamente está situado en la B13. Si yo me pongo en la C13, fijaros que no tengo nada. Si yo me pongo en la D13, fijaros que no tengo nada. Si yo ensancho esta columna, el texto está ahí. ¿Cuánto texto puedo escribir yo en una celda? Bueno, pues en principio puedo escribir 256 caracteres, que son muchos caracteres, pero a la hora de yo visualizarlo en la hoja de cálculo, podré escribir tanto texto o el texto que me quepa hasta que yo escriba en la celda al lado. Si yo escribo en la celda al lado, ya dejo de ver el texto. No es que no esté, está, pero tendré que ensanchar la columna para poder verlo. ¿Vale? Bueno, ¿qué más podemos hacer? Pues podemos, decíamos, cambiar el ancho de la columna. Eso ya lo estamos viendo, ¿vale? Para cambiar, o bien, si yo quiero poner un ancho en concreto, o si quiero que lo deje automático al tamaño máximo de texto que haya en esa columna, haré un doble clic, ¿vale? Fijaros que lo que hace es que aquí, en esta primera columna, me lo ajusta a este texto, que es el más largo que hay en esta columna en este momento. Si yo lo hago el mismo doble clic aquí, me lo ajusta a la palabra enero, aquí a la palabra febrero, aquí a la palabra marzo. Eso con respecto al ajuste perfecto. Con respecto a las filas, pues funciona exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que normalmente las filas están ajustadas al tamaño de la letra. Si yo aquí pongo una letra de tamaño 48, si hago un doble clic me lo ajustará al tamaño de esa letra. Por supuesto, yo puedo, arrastrando en la rayita, modificar el tamaño de la fila. Vamos a dejarlo como estaba, es decir, vamos a poner nuestra letra Calibri, tamaño 12, y vamos a ajustar las celdas, tanto las columnas como las filas de contenido, ¿vale? Para que nos quede más o menos bonito.
Y vamos a ver cómo podemos modificar ahora datos. A ver, esto tendría que ensanchar un poquito, que no cae miedo. Si yo, por ejemplo, aquí me doy cuenta que he escrito mal, yo lo que podría hacer es, o bien me vengo aquí a la barra de fórmulas, me pongo en la posición en la que quiero modificar y lo escribo bien. O, si no, me pongo aquí, pulso la tecla F2 y con el cursor me desplazo hasta la posición que quiero, ¿vale? Entonces, para modificar el contenido de una celda, me posiciono en la celda y o bien en la barra de fórmulas modifico lo que necesite modificar o me posiciono en la celda, pulso F2 y en la posición que quiera modifico. Eso con respecto a modificar. Si quiero suprimir, pues vengo aquí, en la celda que quiero suprimir los datos, le doy a la tecla suprimir y desaparece. Desaparece el dato. Tenemos que tener claro que lo que desaparece es el dato, nunca la celda. La celda es un espacio que siempre va a permanecer en Excel. Yo puedo suprimir los datos que quiera, pero las celdas siempre van a permanecer. Puede ser, yo puedo querer hacer desaparecer toda una fila de datos. Si yo me pongo aquí y le doy a la tecla suprimir, como habéis visto, desaparecen todos los datos, pero no desaparece la fila como tal. Para que desaparezca la fila, yo lo que tengo que hacer, botón derecho del ratón, eliminar. ¿Vale? Entonces, fijaros que ya no solamente me desaparecen los datos, sino que también me desaparece la fila. Vamos a dejarla como estaba. Exactamente igual lo puedo hacer con una columna. Yo puedo coger esta columna, botón derecho del ratón y decirle eliminar. Me va a avisar en esta versión de Excel que, como es toda la columna entera o toda la fila entera, habéis visto que me aparece un mensaje en el que me dice que puede tardar un tiempo, que si deseo continuar, pues sí. Veis que realmente no, como no hay muchos datos, no tarda demasiado tiempo. Me ha desaparecido toda la columna entera. Que yo quiero volver a que, pues le doy a volver a tener los datos, le doy a deshacer. ¿Vale? Por supuesto, igual que puedo eliminar una fila o una columna, puedo insertar. Si yo me pongo en esta fila y le doy al botón derecho del ratón, veis que tengo una opción que es insertar. Me inserta una fila por encima de la fila donde yo estaba posicionada. Yo estaba posicionada en la fila que pone freehand. Y me la inserta por encima. Por supuesto, esta tarea de insertar también se puede hacer para columna. Yo selecciono la columna, botón derecho del ratón y botón insertar. Con esto hemos visto cómo podemos modificar el sitio donde tenemos nuestras celdas. También podemos ver cómo podemos copiar la información de una celda a otra. Yo tengo aquí una celda, la selecciono y para copiar el dato en otro sitio tengo varias opciones. O bien con el menú copiar, le doy copiar, me vengo donde quiero dejarlo y le doy pegar. Esa sería una de las opciones. La otra opción sería con el botón derecho del ratón copiar, me posiciono donde lo quiero dejarlo y lo pego. Y la tercera manera sería con el teclado control C, me posiciono donde quiero dejarlo, control V. ¿Vale? Exactamente lo mismo puedo hacer con cortar. La única diferencia que hay entre cortar y copiar, que con copiar tengo los datos en el origen y en el destino, mientras que con cortar tengo los datos en el origen, los quito del origen para ponerlos en el destino y entonces me desaparecen del origen. ¿Vale? Si yo vengo aquí, le digo cortar, lo pongo aquí, le digo pegar, me desaparecen del origen. ¿Vale?
También tenemos una opción en Excel que la veremos más en profundidad en temas posteriores, que es que yo arrastrando un dato de una celda, o bien en horizontal o bien en vertical, es otra manera que tengo para copiarlo, no para cortar y pegar, sino para copiarlo. ¿Vale? Con respecto a las hojas, vamos a deshacer para dejar esto como lo teníamos. Vale, con respecto a las hojas, vemos que yo le he puesto aquí a las hojas primer trimestre, segundo trimestre. Yo puedo insertar o eliminar hojas tantas como necesite. Por defecto, cuando yo abro un libro de Excel, me aparecen 3 hojas, la hoja 1, la 2 y la 3, que yo les puedo cambiar el nombre simplemente poniéndome en la etiqueta, botón derecho del ratón, cambiar nombre y ponerle el nombre que yo desee. Eso con respecto a cambiarle el nombre. Puedo añadir tantas hojas como quiera, veis que me las va añadiendo en principio con numeración sucesiva. O puedo eliminar las hojas. Si yo elimino una hoja que no tiene ningún dato dentro, simplemente me pongo la solapa en la etiqueta, le doy a eliminar y no me pregunta más el Excel. Directamente fijaros que la hoja 6 ha desaparecido. La hoja 7 la eliminamos, la hoja 8 la eliminamos, ¿vale? Pero ¿qué pasa si es en una hoja en la que yo tengo datos? Si yo me vengo aquí y le digo eliminar, me va a dar un aviso de que va a eliminar definitivamente los datos. Si yo confirmase en este caso, voy a copiar los datos en otra hoja para no perderlos. Si yo confirmase que quiero eliminar esta hoja, ¿vale? La elimino y fijaros que no tengo la opción de deshacer, ¿vale? Es la única acción en Excel que es irreversible, eliminar hoja. Cuando yo elimino una hoja, pierdo esa hoja con todo su contenido. No tengo manera de recuperarlo. ¿Vale? Entonces, bueno, cuidadito con esto. Tengamos cuidado a la hora de eliminar una hoja de saber que es esa la que quiero eliminar y que no necesito esos datos ya para nada más.